Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión número 154 de Conectando Puntos. En este puentecito sabroso del aniversario de la Revolución y compartiendo, como siempre, cámaras y micrófonos con Juan José Toral, a quien le doy la más cordial bienvenida. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Bien, Claudio, muy buenos días. Aunque no lo crean, trabajando en días de asueto o donde se conmemoramos eventos aquí en la ciudad, en México, digamos. Para que no digan que nos mantienen y que recibimos chayote, tenemos que trabajar, ¿no? Y Sí, tú sí, estás trabajando ahorita exactamente. en la planta. Pues bueno, amigos, Juanjo, esta semana tenemos asuntos que son muy interesantes, probablemente no tan espectaculares como los asuntos que tuvimos en semanas pasadas con las lamentables consecuencias del huracán y las decisiones que se tomaron a partir de eso y del Fonden y de etcétera, pero también muy interesantes porque primero, la semana pasada cerramos completamente el tema de la elección de las candidaturas a la Ciudad de México con esta cuestión de género que desató, por supuesto, algunas reacciones tanto al interior de la Cuarta Transformación como en la oposición, que son muy interesantes, pero que además se ven coronadas con, con que después de la renuncia de Arturo Saldívar, de la que ya platicamos, el presidente presenta una terna para ocupar el cargo que deja vacante Saldívar, con tres personas que no son cercanas a la 4T, sino cercanísimas, ¿no? Casi, casi son cuñadas, y pues llama la atención, ¿no? Porque pues por supuesto, siempre hay un tuit, el presidente decía que eso no podía ser, en los estatutos dice claramente que no puede haber ningún tipo de cercanía ni favoritismos, lo cual pues está violando en esta primera instancia y que hay que comentar y creo que es uno de los temas importantes. Mientras tanto, el presidente está fuera del país porque pues se la pasó de gira esta semana. Entre estas, pues bueno, por supuesto estuvo primero en Tijuana, luego estuvo en Sinaloa y de ahí, si no me equivoco, se fue a San Francisco y participó en una cumbre internacional donde se entrevista primero con Xi Jinping, después con Justin Trudeau, después con el presidente Biden. eh, Está a unos pasos de Dina Boluarte, con quien trae un pleito marcado y ahí también genera algunas reacciones interesantes. Y de ahí se va al sureste de nuestro país a seguir viendo las obras del Tren Maya y regresa, pues yo creo que llegó ayer, pero llega oficialmente el día de hoy para los festejos de la Revolución Mexicana en este desfile. Y pues bueno, hay también asuntos que mencionar de fondo, tanto en la participación de la cumbre como en la visita que hizo, pues no sé para qué, amigo, ahí sí, porque está reservada la agenda de lo que sucedió en Badiraguato. No sé a qué fue a Badiraguato, porque, pues según lo que él dijo en el momento que estaba hablando, fue a supervisar la construcción de un camino de 14 kilómetros. O sea, bueno, ya lo comentaremos. Pero pues hay asuntos de fondo que tendríamos que comentar aquí y, y pues creo que de la cumbre también. Y pues mientras tanto se están dando con todo en la Ciudad de México porque también tenemos el asunto de que no sé qué pasó con Santiago Taboada, amigo. Un día antes, tanto el PRD como el PRI defendían reaciamente que iban a tener un candidato, que iban a salir, que iban a luchar, y de repente dijeron que no, que apoyaban a Santiago Taboada. Hay fracturas hacia la oposición que no sé si decir que son preocupantes para la oposición o no, ya lo comentarás o escucharemos tu opinión. Y pues eso es lo que nos tiene esta semana, mi querido amigo. ¿Con qué quieres que comencemos?
de todo lo No, que está en la mesa. y recordar, amigo, que hoy exactamente empiezan las precampañas y que aunque no nos enteremos, Xóchitl Gálvez inició ya su precampaña en Guerrero, en las zonas afectadas por el huracán. Ayer, la misma Sheinbaum dio su banderazo de arranque en la Ciudad de México, donde llama mucho la atención, Claudio, que fue gente de Guerrero a agradecerle el apoyo y a decir que Guerrero está de pie, por supuesto. Después filmaron que era gente llevada por Salgado Macedonio, con su respectiva coca y su respectiva torta. Y pues Samuel García, que valga decirlo, va a actuar como Esquirol, arranca su precampaña en Monterrey, exactamente, en su estado, y pues llama mucho la atención, Claudio, porque todos los temas que acabas de comentar, poco a poco se van volviendo o se van a ir convirtiendo en temas intrascendentales. Tan es así que ayer, también en las redes sociales, la tendencia, por lo menos en México, fue las elecciones de Argentina. Obviamente yo no me quiero meter en ese tema porque son claroscuros, no vivo en Argentina, no voté por ninguno de los dos. El hablar de uno y del otro sería como tener un tema sesgado de mi visión. Sin embargo, a donde quiero llegar es que los temas electorales, por desgracia, rebasan los problemas que nos atañen como ciudadanos del día a día. Y retomando el tema, amigo, pues la verdad es que pues solamente porque tú lo comentas, de la visita de López Obrador a Estados Unidos en el marco del Foro de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, para discutir la agenda del combate al fentanilo, estrategias de migración y relación económica. De alguna manera te puedo decir que es para mí, como ciudadano, intrascendental, porque al final la impresión que yo tengo de López Obrador es de que es una persona, pues, para empezar, de una visión muy corta, de una visión muy localista, muy nacionalista, y aparte de esa visión nacionalista y corta, es una persona que no entiende los problemas globales y mucho menos los problemas que nos aquejan y que deberíamos de estar atacando como las energías renovables, la migración, la lucha contra las drogas, porque haciendo un comentario general de introducción, pues lo que tú preguntas, yo no te lo podría contestar, solamente el presidente del por qué fue a Badiguarato, que me llamó mucho la atención, que no supo pronunciar bien el nombre, se trabó. Hay especulaciones que es por el medicamento que toma, etcétera. Dejando a un lado ese tema, pues yo quisiera pensar, Claudio, que es más que evidente que la relación que tiene este presidente en particular con el Chapo, con la familia del Chapo, con el cartel que lidera la familia del Chapo Guzmán, es evidente. No me cabe la menor duda que es más importante ir a las zonas afectadas de Guerrero, apoyar a la gente, a ver estrategias de cómo reactivar el puerto, que cabe mencionar, ese puerto da aproximadamente del 1 al 3% de ingresos en ingresos de turismo y que pues yo sinceramente no sé cuánto ingreso o qué importancia puedan tener 14 kilómetros de una carretera que conecte a Badiraguato con otras entidades, ciudades, municipios, pueblos aledaños, ¿no? Entonces, para arrancar, Claudio, pues creo que ya nos empiezan a rebasar los temas políticos y al fin y al cabo, lo interesante de todo esto es que espacios como el nuestro, que bien dices tú, no tienen otro fin más que tratar de compartir como ciudadanos este sentir y esta visión, pues involucrarnos, porque al final y al cabo, la política en México, como en muchos países donde entran estos nuevos entre comillas, estos actores que por la desesperación que tenemos como ciudadanos de cambiar nuestro día a día, a veces cambiamos
de lo malo a lo peor. No sé si este vaya a ser el caso de Argentina, pero sí lo hemos visto, por ejemplo, en Honduras, lo hemos visto en Venezuela, lo hemos visto en Cuba, lo hemos visto en Rusia. Este tipo de situaciones que como ciudadanos estamos cansados de políticos que nos hacen daño y llegan políticos más cínicos al poder y más corruptos abiertamente, que quisiera yo iniciar con eso, que es lo que ha sucedido en nuestro caso. Yo muchas veces he comentado que muchos de los ciudadanos, incluyéndome yo, dimos la oportunidad a la alternancia o a la oposición en su momento, porque el partido hegemónico o el partido en el poder era corrupto. Eso mismo pasó con Enrique Peña Nieto. Bueno, estamos llegando casi ya al final del periodo de López Obrador y lo que es evidente es que lejos de lo que prometió, de lo que iba a combatir, se exacerbó esos malos hábitos que tenemos. Y ahí es donde meto y englobo el tema rápidamente de cuando tú dices, la terna que propuso AMLO para la Suprema Corte de Justicia para suplir a Arturo Saldívar. Esa terna, Claudio, ejemplifica mucho, y no con esto quiero decir que esté mal, al contrario, creo yo que es muy bueno porque como ciudadanos nos damos cuenta las incongruencias que hay veces de lo que es el candidato de oposición a lo que es ya el candidato ejerciendo el puesto de gobierno como presidente. Esa terna en particular, Claudio, llama mucho la atención porque detrás de eso hay nepotismo, por supuesto, detrás de eso hay un favoritismo, detrás de eso hay una intención de, si no debilitar, afectar a la Suprema Corte y que detrás de eso va a haber una imposición, porque te puedo yo desde ahorita decir que ninguna de las que integra esa terna, que es Berta María Alcalde Luján, que es hermana de la actual secretaria de Gobernación, que fue la que se propuso para ser presidenta del INE. La otra candidata es Lenia Batres. ¿Quién es Lenia Batres? Pues es hermana de Martí Batres. Y la última, que es María Estela Ríos, es en este momento la actual consejera jurídica del Ejecutivo Federal. Es como si tuviera un cargo político de esa relevancia. El punto aquí es que las tres huelen a AMLO, saben a AMLO y son la ideología de AMLO. Esto, por supuesto, te puedo decir que va a ser rechazada esta terna porque no va a alcanzar la mayoría calificada, pero sí van a quedar una de ellas tres, porque al final, Claudio, recordemos que el presidente tiene la facultad de él indicar quién va a quedar. Del voto de Entonces, calidad. en este caso, pues así es como yo empiezo, Claudio, ya sobre los temas que tú vayas indicando, pues yo creo que los podemos ir desglosando. Amigo, quiero hacer un comentario con respecto a lo que dices de la victoria que tuvo ayer Javier Milei en Argentina, porque todo esto conecta de manera importante a este detalle de la selección de quien vaya a sustituir a Arturo Saldívar de una forma que creo que es importante señalar. Efectivamente, el día de ayer se volcaban las redes en una división que ya hemos hablado mucho aquí, que podría incluso ocasionar cierta eh, preocupación. Lo hicimos el comentario de la comparación de lo que sucedía en Gaza con esta polarización entre Palestina e Israel, entre los que aparentemente son buenos contra los que aparentemente son malos, contra lo que es blanco y lo que es negro, lo que consideran unos que debíamos de estar a favor o en contra, así de manera tajante y radical, porque está sucediendo esto justamente a partir de un grupo que sí llegó a tener el poder en toda Latinoamérica y que se hacen de manera abierta, por supuesto, participantes del Foro de Sao Paulo, de este Foro de Sao Paulo que lo que está tratando es finalmente de, pues de hacer comunista el, el, el gobierno en esta zona.
Y hay que hablar en algún momento, mi querido amigo, la mayor parte de los países de Latinoamérica tuvieron un gobierno de izquierda que pertenecían al Foro de Sao Paulo y que tenía un grupo importante de gobernadores que se sabía, tenían una alianza, tenían un plan, ¿no? Y que por supuesto aparentemente estaba liderado por Fidel Castro, es decir, por Cuba principalmente y por Hugo Chávez de Venezuela. Y eso significa que se queda esto en manos primero de Raúl Castro y después de Díaz Canel en Cuba y en manos de Maduro en Venezuela. Y, y empezamos a ver cómo pues tenían estos, digamos que poderes o estas fuerzas de manera importante. Y, y llega México también con esta alternancia que dices tú, le dimos la oportunidad de que la oposición ocupara un cargo y no solo vimos una corrupción importante, sino vimos un manejo que a mí me parece en cierto punto traidor de la forma en la que se empiezan a regalar recursos nacionales sin atender realmente la pobreza, pero se empiezan a dar recursos a, por ejemplo, que no lo digo como si fuera algo malo desde el punto de vista humano o desde el punto de vista, pues, de compartir, de dar, ¿no? Sino desde un punto de vista que tiene un interés político, ¿no? De empezar a generar recursos que se dan primero a Cuba, primero a Venezuela, pero que lo que hacen es fomentar la subsistencia de este grupo, que pues la verdad es que yo, en mi muy particular punto de vista, me parece que son siniestros los objetivos que tiene el Foro de Sao Paulo. Y en esto hay que entender que México ocupa hoy el lugar más importante para el Foro de Sao Paulo, porque pues México no solo ocupa geográficamente una posición estratégica, primero con el comercio con China y con Estados Unidos y la comunicación y por supuesto la cercanía con Estados Unidos, pero geográficamente estamos en el lugar perfecto estratégico para generar esto, sino porque además es el país que hoy, pues, volteamos a ver a Cuba, volteamos a ver a Venezuela, que son, digamos que los estandartes del Foro de Sao Paulo, pero volteamos a ver, por ejemplo, a Brasil y podemos voltear a ver a Argentina, a Chile, a Bolivia, a Perú, a todos estos países, a El Salvador, a Nicaragua, que ahorita comento quienes ya perdieron su parte, ¿no? Que vamos porque esto es importante. De todos estos países, el que tiene más recursos naturales, más riqueza y que puede aportar más para la subsistencia del foro es México, definitivamente. Y probablemente ahora estaremos viendo una cruzada para evitar que México pierda un gobierno de izquierda. ¿Y por qué? Bueno, pues porque efectivamente ayer gana la derecha en Argentina, que yo ya tenía, yo creo que, amigo, ¿cuántos? 2 o 3 periodos que la izquierda estaba en Argentina ganando y que cada vez veíamos peores resultados y peores resultados y peores resultados, al grado que la vicepresidenta fue condenada a la cárcel, ¿no? Hace poquito y bueno, hemos Sí. visto una cantidad de cosas. Y por supuesto la situación económica, la paridad, la crisis y un montón de situaciones están mal. Yo no conozco a Milei, no sé si tú has visto algo y has entendido. Sí veo a una persona eufórica, medio loca, ¿no? Con ese peinado me parece estar viendo a este señor, Johnson de Inglaterra, o a un Trump, es decir, gente loca, sí, sí las puedo ver como locos, pero eso no significa que puedan ser dañinos para el país. Son dañinos para el Foro de Sao Paulo, son dañinos para los planes de la izquierda en Latinoamérica, pero los ataques y la polarización me causan preocupación, no lo puedo decir de otra forma. Es decir, los pro AMLO, los que están a favor de la cuarta transformación, hablan de una preocupación y de algo terrible que se viene en manos de Milei para Argentina. Y los de la oposición, los de la derecha, hablan de una esperanza con Milei para Argentina. Es decir, Sí. ya hay un ataque y hay una descalificación de las personas que apoyan a Milei por parte de quien está ahorita oficialmente en el poder,
Y hay, por supuesto, una descalificación de las opiniones por parte de la oposición y de la derecha para quienes están en la izquierda. O sea, es un asunto de polarización que me llama mucho la atención y del que ya hemos hablado. Pero si en algún punto la izquierda estaba llevando a cabo sus objetivos, efectivamente en la persona de estos gobernantes solamente se vio mayor corrupción, se vio mayor, entrega de los recursos para un plan que no es correcto. Me Sí, llama la atención, por ejemplo, ver que primero, creo que el primero, si no me equivoco, probablemente me equivoque cronológicamente, pero no es importante. El Salvador fue el primero que perdió el gobierno de izquierda y llega Bukele, Nayib Bukele, pues a acabar con todo lo que estaba permitiéndose, sobre todo estos vínculos del gobierno que tenía con el crimen organizado y a barrer con esto, ¿no? Hoy tenemos una incidencia cero muy polémica, pero con un gobierno de derecha que está llamando mucho la atención y que por supuesto les molesta pues a los gobiernos de izquierda del resto de los países. Por supuesto, Perú, ¿no? Que con este intento de autogolpe de Estado de Pedro Castillo y que llevó al poder a Dina Boluarte, que me llama la atención porque se supone que Dina Boluarte era la vicepresidenta y por tanto debía haber tenido una visión, pues también de izquierda, y sin embargo no fue así y se lleva. Chile también acaba de perder visión completamente y corrígeme si estoy equivocado, pero también Colombia empieza a tener asomos de no ser completamente de izquierda porque aunque el gobierno se empieza o se ostentaba como tal, las acciones no corresponden a los planes del Foro de Sao Paulo y empiezan a tener. Entonces, quedan otra vez únicamente Brasil, Venezuela, Cuba y México. Pero México, pues sabemos perfectamente bien que está dotando de recursos principalmente a Cuba, ayudando a Venezuela, aunque por supuesto Venezuela, pues le da en su riqueza para mantener el comercio de petróleo con Estados Unidos, pero además darle petróleo a Cuba, incluso darle petróleo refinado a México y mantener las cosas. Sin embargo, con una crisis terrible, porque el segundo lugar de migrantes que tenemos en México son los venezolanos, ¿no? Y por supuesto Nicaragua, ¿no? Que mantienen esta dictadura terrible y dura en el país. Pero de ahí no lo estamos teniendo. Entonces, al ver una tendencia, así como de repente parecía que era un virus que todo el mundo se volvió izquierdista en los gobiernos en Latinoamérica, eh, ahora al revés parece que se están contagiando y están queriendo regresar a la derecha y empieza a preocupar. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos en el plan de Andrés Manuel López Obrador? Es tratar de mantenerlo a lo que se pueda. Y entonces, violando la ley, violando la Constitución, propone a tres personas que pueden favorecer las decisiones tanto del gobierno como incluso de algunas controversias que se puedan dar a partir de las próximas elecciones y entonces mantener el poder a toda costa, ¿no? Ya tenemos ahorita a una persona que es cercana a la Cuarta Transformación como titular del INE, y ahora tendríamos a una persona que también sería muy, muy, muy cercana. Y nada más con esto quiero decirte que ni alcalde ni Bartres estuvieron presentes hoy en el desfile, pero sí estuvo la consejera jurídica de la presidencia del Poder Ejecutivo en el presidium, ¿no? sí. No sé qué pueda significar eso, pero, pero es de llamar la atención que de estas tres propuestas, una estuvo hoy en el presidium cerca del presidente, en la misma línea, ¿no? Porque en la parte de atrás estuvo el gabinete ampliado. Ella no es parte del gabinete, es consejera jurídica y estuvo en la línea uno del presidium a escasos lugares estuvo junto a Raquel Buenrostro, quien estaba junto a Rosa Isela, quien estaba junto a Luisa María Alcalde, y Luisa María Alcalde, estaba junto a Luis Crescencio, que está, por supuesto, a la derecha de López Obrador. Es decir, la consejera jurídica estuvo a únicamente 4 lugares de López Obrador en la primera línea.
Entonces, pues eso puede llamar algo la atención. Y pensando en esta, digamos que preocupación de lo que está sucediendo en Latinoamérica, pues pueden ser de estas garras afianzadoras que están evitando perder el poder porque se está dando de manera masiva en todos los países que antes contaban con el favor del Foro de Sao Paulo, mi querido Juanjo. Sí, y cabe mencionar, Claudio, que se rumoró, ahora sí que no sé si fue real, que López Obrador apoyó al candidato Massa con recursos económicos. O sea, realmente el interés sí había de que la izquierda de alguna manera siguiera gobernando Argentina. Para mí lo de Argentina, pues es como que uno de esos, como dicen coloquialmente, un salto al vacío, porque pues igual yo el conocimiento que tengo de Milei era en particular de un libro que escribió y que durante 11 años fue activamente crítico de los gobiernos. Ahora, las decisiones que va a tomar, no sé si las llegue a tomar. Por ejemplo, a mí las dos que me hacen mucho ruido es que va a dolarizar el país y va a eliminar el Banco Central. Eso se me hace algo como que muy riesgoso porque realmente el Banco Central es el que emite las políticas económicas y monetarias para regir el manejo del dinero en todos los países. Lejos de esto, lo que sí veo es que utilizando los términos como tú lo acabas de decir, hay una ola liberal en América y esto de alguna manera, pues claro que le debe de preocupar al observador, porque en la región de América está comprobado, amigo, que las corrientes ideológicas sí permean y traspasan fronteras. Y mucho de esto fue, pues, por lo menos el movimiento estudiantil que hubo en el, en el 70 en México, donde fue una corriente que ya se venía de los países también latinoamericanos. Entonces, pues se pone muy interesante esto, porque al final y al cabo, amigo, sí estamos hablando de que en México sí estamos en una polarización, pero una polarización que, pues, quisiera yo pensarlo de esta manera, no es tan radical como en el caso de Argentina, porque lo que llama mucho la atención, Claudio, es que quien votó por mi ley fueron los jóvenes y los más pobres. Al final, esa misma base es la que ha utilizado normalmente el PRI y ahora Morena. En donde yo creo que hay la gran diferencia en México con esos países, es que aquí la franja todavía de la clase media sí puede ser la balanza en función de lo que hasta ahorita indican las encuestas o los analistas políticos. López Obrador tiene una base dura que le garantiza por lo menos el 21% de los votos. Ya con los programas y con apoyos, aumenta más o menos en un 31%. Eh, Tomando en cuenta que todavía tuviera apoyo de los jóvenes, aumenta al 41%. Estamos hablando que todavía el 59% estaría del otro lado. ¿Cuál es el problema? Que el porcentaje del ausentismo, como bien lo hemos platicado, es lo que marca esa diferencia. ¿Qué problema hay con todo esto y por qué estoy conectando los puntos? Porque ayer se rompió récord de votación en Argentina. Y entonces sí se aplica la teoría de que la participación mata las encuestas. Y en este caso, eso sí podría pasar en México. ¿Cuál es el gran problema de esto? Pues que por fortuna, por desgracia, como lo queramos llamar, el pueblo argentino, al igual que el pueblo chileno, que se me hacen de los más maduros en cuestiones políticas, sí están involucrados, se apasionan con la política y el del caso de ayer fue evidente que no se dejaron llevar por lo que decían las encuestas. En el caso de México, todavía vemos al día de hoy que sí le damos preferencia a actividades en esos días importantes de votación,
o lo menospreciamos porque creemos que todo va a seguir igual. Ahora, aquí lo que yo veo es que como ciudadanos queremos salvadores inmediatos, pero la pregunta es, mi ley, en el caso, vamos a hablar de Argentina, que acaba de suceder, mi ley será capaz en su periodo de gobierno cambiar profundamente lo que no se hizo en 15, 10, 20 años. El problema que hay aquí, Claudio, que yo lo veo traspolándolo y ejemplificándolo en México, es el daño que ha hecho López Obrador, y ojo con lo que voy a decir, y soy muy consciente de mi comentario, el daño que ha hecho López Obrador se va a empezar a ver en el siguiente sexenio. Ujú. Entonces, como ciudadano, si esperamos que venga Xochitl y resuelva y reconstruya algo que probablemente se va a llevar todo su periodo, y esto sin tomar en cuenta que no tuviera la mayoría calificada en ambas cámaras, que qué ayuda esto, pues ayuda a facilitar y a darle instrumentos para poder aplicarlos directamente en la política y en la vida diaria. Si fuera el caso de que gane Xochitl y tiene no la mayoría y tiene que luchar para cabildear que salgan sus propuestas, entonces va a pasar lo que seguramente le va a pasar a Milei, que la gente en ese desesperación va a caer en el desencanto de que no se puedan hacer los cambios de la manera que ellos creen que sea posible. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Pues caemos en ese círculo vicioso en que caen pues, países como Venezuela, como Cuba, ahora Honduras, en donde es tanta la destrucción de las instituciones que, que entonces tú dices, bueno, vamos a dejarle ejemplificado a Claudia Sheinbaum que gane. Claudia Sheinbaum va a ver la manera de seguir con los apoyos que tiene el presidente actual, pero va a empezar a sacar dinero de otra parte, como lo ha hecho el presidente, pero entonces tú le podrías decir a Claudio Sheinbaum, bueno, el resultado de lo que estamos viviendo ahorita es de un gobierno como el que estás llevando tú. Esa dicotomía, ese choque como ciudadanos que tenemos, es lo que nos lleva a no creer en la política. O sea, Xochitl es evidente, Claudio, por mucho que yo quiera un cambio, le va a costar mucho trabajo dar resultados inmediatos, porque el cambio que yo esperaba con López Obrador fue para atrás. Ahora lo vemos, ya no hay fideicomisos, el INE está cooptado de alguna manera, que también me preocupa eso, Claudio, porque tú, de lo que conoces a López Obrador en su historia política, ¿alguna vez ha aceptado alguna derrota? No la ha aceptado. Ahora imagínate cuando tiene menos presupuesto el INE, cuando de alguna manera tiene gente ya en el INE que de alguna manera es afín a su ideología, pues ya el último recurso que le queda y realmente sería trágico es que en la Suprema Corte de Justicia estuviera un elemento afín a él, porque entonces sí pones en riesgo las leyes y la autonomía de un organismo que de alguna manera sirve de equilibrio. ¿A qué quiero concluir con todo esto? Pues simplemente que como ciudadanos debemos de ser muy conscientes de qué votamos y no dejarnos llevar por lo que normalmente los políticos apuestan, que son las emociones, y de ahí el que ganen tipos como Milley, el que ganen tipos como Trump, el que ganen tipos como el ex primer ministro de Inglaterra, que ahorita los ingleses se están dando de topes por el Brexit, ¿no? Sí, y hay que hacer símiles responsables, ¿no? Porque, pues bueno, Trump traía un discurso muy cercano, ¿no? Y seguramente Milei estuvo inspirado en este asunto, pero me llama la atención, Juanjo, por ejemplo, ver cómo de la extracción de Milei en el país, ¿no? Y de esta persona que es histriónica, que es loca, que se muestra como un algo que conquista, ¿no? Porque hay que llevar a esto.
se dio muy parecido, por ejemplo, en Ucrania, ¿no? Hay que recordar que Zelensky era un cómico, era un payaso de la televisión y de repente, pues obviamente se preocupa, busca todo, gana y es víctima de una invasión por parte de Rusia, quien estaba en contra de las políticas de derecha de una persona que salió de la televisión y a quien se le achaca ser un bufón y que por eso se le descalifica la posibilidad de gobernar. Esto empiezo a ver con Milei, Juanjo. Apenas ayer ganó y ya estoy viendo que las descalificaciones es de una persona que está loca, que está fuera de sí, que no tiene control, que, que sus ideas son locas, como esta que hablas de la dolarización, que pues probablemente sí sea muy riesgoso en términos, pues por supuesto, de autonomía del país y todo, pero si el principal problema de Argentina tiene que ver con la inflación a partir de la paridad con el dólar, la solución inmediata para que la gente pueda comer como estaba comiendo antes, pues era esa, ¿no? Es decir, así con números fríos. ¿Afecta a la soberanía? Sí. ¿Es un problema que hay que atacar o resolver de manera secundaria? Sí, pero el problema primario lo está resolviendo de manera inmediata. Entonces, pero eso me está sonando a que fuerzas superiores no van a estar de acuerdo con estas políticas de derecha y entonces va a haber un ataque importante. Y el problema es que Argentina es blanco facilísimo de ataques superiores, ¿no? Sobre todo pensando que tiene en el norte a Brasil, que tiene a la izquierda a Chile, o sea, ¿no? Y que están ahí. Y que Gabriel Boric en Chile es un señor que se dice de izquierda, abrazó a López Obrador como si fuera su papá en esto, pero sus políticas no son de izquierda, están resolviendo problemas a partir de los planteamientos de derecha en Chile, ¿no? Y que además ha estado, yo creo, que ha estado conciliando el problema que traen desde 1973 en Chile, de un problema de izquierda contra derecha, ¿no? Entonces lo está haciendo, a mí me parece que de una manera interesante y que está poniendo en riesgo los objetivos primarios del Foro de Sao Paulo, ¿no? Creo. Y que desde aquí, por supuesto, yo no conozco, no estoy ahí, pero desde lo que puedo ver, creo que también está haciendo lo mismo Gustavo Petro, ¿no? Sí, se dijeron de izquierda, pero, bueno, a Petro no tanto, ¿no? Pero, este, están tomando políticas que son, pues, más de derecha y que están molestando al Foro de Sao Paulo, ¿no? Y pues ha ocasionado críticas por parte de todo el mundo. Ahora, Gustavo Petro se manifestó y festejó el triunfo de Milei, o las burlas, no sé exactamente qué fue, pero ocasiona problemas entre presidentes, que eso me causa más preocupación, ¿no? Y eso me hace pensar que, pues ahora que ya empezamos en una campaña, van a empezar todos a voltear y a opinar en lo que pueda suceder aquí en México, ¿no? Claro, Este asunto, Juanjo, de la terna, que es importante, eh, me llama la atención, pues obviamente por quiénes son, pero ya lo habíamos platicado. Tampoco es tan preocupante porque están sustituyendo a un voto que era pro AMLO. Es decir, no va a cambiar nada. O sea, al tener a la hermana de Martí Batres o a la hermana de la secretaria de Gobernación o a la consejera jurídica, no va a cambiar la situación actual numérica en la Suprema Corte. Y perdón, pero ninguna de las tres tiene ni la presencia ni la fuerza argumentativa como para hacer cambiar los votos numéricos, que sí tenía Arturo Saldívar, ¿no? Este, claro. experiencia jurídica tienen las tres, pero experiencia judicial no tiene ninguna, ¿no? O sea, ninguna ha sido juez, ninguna ha sido magistrada, ¿no? Claudio, pero ¿qué esperas cuando alguien que está al frente de Pemex, su carrera es ser de agricultor o agropecuario? O sea, acuérdate que el presidente nos dijo desde un inicio, él quería 99% lealtad, 1% capacidad, o 10% capacidad, o 90%. O sea, al presidente
no le interesa la capacidad de las personas, le interesa que sean adeptos e incondicionales de él. Bueno, Lo vemos tal cual con, Clara Brugada. pues, con Clara Brugado, con Samuel García, el gobernador de Nuevo León. Tú dime, desde que él se destapó abiertamente que quería ser candidato por MC o Movimiento Ciudadano, ¿cuándo lo has escuchado atacar a Sheinbaum? Pero desde el primer día en que él dijo que iba a ir por la candidatura por parte de MC, desde el primer día atacó a Xochitl Gálvez. ¿Qué ha hecho Arturo Saldívar cuando fue con este Ciro Gómez Leiva a dar sus motivos por el cual él pedía la renuncia de la Suprema Corte de Justicia? Y en ese mismo programa atacó a Xochitl? O sea, es evidente que lo que tú y yo tratamos de analizar conscientemente y darle un sentido muy juicioso, con criterios propios en función a la lógica, eso no aplica en la lógica ni en la política del observador. ¿O por qué, trayendo al tema nuevamente, por qué tú dices, bueno, por qué va o qué de importante tiene inaugurar o ver la construcción de un tramo de 14 kilómetros en Badiguarato? ¿Y por qué las 4 veces que según ha ido a Acapulco, pues nunca lo vemos en las zonas afectadas? Porque esos son los políticos realmente, Claudio. Porque es ahí donde nosotros como ciudadanos tenemos que poner el interés de que ayer veía, tomando en cuenta eh, comentaristas y politólogos de Argentina, que decían que su votación es como si tú fueras una persona y te dan a elegir cómo quieres morir, ¿no? Si de cáncer o de un balazo. O sea, llegar a ese límite es riesgosísimo. ¿Qué tenemos en México? Pues yo te podría decir, en lo personal, si tú me dices a mí que soy Chile es la mejor candidata que pueda tener la oposición, pues claro que no. O sea, creo que hay gente mucho más capaz que Xochitl, pero también lo platicamos en algún programa, que la política son emociones y a eso apelan los políticos, a emocionarte. ¿Qué tienen de característicos las personas de izquierda o derecha que tienen arrastre? Pues son populistas. Y dentro de ese perfil o marco, pues Xochitl entra en esa parte. Pero si tú me dices, para conectar puntos, pues ¿por qué quedó Taboada como candidato en la Ciudad de México y no Rubalcaba? ¿O por qué no la de la delegación Cuauhtémoc? ¿O por qué quedó Clara Brugada? Pues por el populismo, porque al final conectan de alguna manera con la gente. Taboada, yo hasta donde sé, en los diferentes careos que han hecho los partidos de oposición, pues es el que está mejor posicionado. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo conocen las personas, porque su gestión en la delegación ha sido muy buena, etcétera. Si tú me dices a mí, ¿por qué voy a votar por Sochi? Pues yo la tenía en un concepto de que siempre hablaba del Cruz Azul, apostaba con Vergara, es ocurrente, muy ocurrente, pero yo te puedo decir que apela a las emociones porque fue la única o es la única que hasta el día de hoy abiertamente aprovechó una oportunidad para hacerle cara al presidente. Pero para mí el candidato idóneo hubiera sido de la Madrid, ¿no? Una persona capacitada, una persona con preparación, una persona con carrera política, una persona con carrera académica, una persona que de alguna manera toda su vida ha estado involucrada en la política. Pero si yo te digo que la gente de Guerrero, de Iztapalapa, de Nezahualcóyotl, la gente que tiene y que es muy válido, que todavía tiene esas barreras clasistas, que si va a votar por alguien que es güero, que tenía lana, que es fifí, que es hijo de un presidente, pues no va a conectar. Ahora, lo que yo veo muy peligroso, Claudio, es que como ciudadanos, eh, y vuelvo a lo mismo, como ciudadanos esperemos cambios radicales en muy corto tiempo, que es lo que nos vienen eh, eh, prometiendo y conectando emocionalmente los populistas como López Obrador y en este caso como Chile.
Sí, Juanjo, y además entender que las decisiones pues no están siendo tomadas con base en la conveniencia del país, sino de unos cuantos, ¿no? Yo la verdad es que te puedo decir que desconozco si de verdad las encuestas estaban favoreciendo, por ejemplo, y tomando en el caso de la oposición en la Ciudad de México, a Adrián Rubalcaba. Claro. Yo no lo conocía. Ni Yo, yo, yo lo conocí, ahora te voy a decir, porque justamente hace unos cuantos meses, creo que te había platicado y comentado, tengo un cliente en Contadero y tenía que estar yendo muy seguido, casi diario, a Contadero. Y entonces Contadero ya está en la delegación Coajimalpa. Y de regreso, pues me empezaba a encontrar con bardas pintadas con que el informe de Rubalcaba, que Rubalcaba sí lo hizo, que... Pero en ese momento fue que me enteré que existía Adrián Rubalcaba y de esto te estoy platicando que tiene 3 meses, ¿no? Y no sabía, y de repente lo empecé a ver más y más y más cuando ya estaba cercano a esto. Y muestra encuestas donde dice que él estaba mejor posicionado que Santiago Taboada, sí, cuando la realidad es que Santiago Taboada está posicionado desde hace 3 años. Es decir, me llama la atención el argumento. Y además, pues perdón, pero hay que decirlo, Adrián Rubalcaba salió a la luz por tener una relación sentimental con Sandra Cuevas, y no por por tener hecho cercanía con Claudia Sheinbaum, ¿Por y qué? por tener cercanía, y por tener cercanía con Claudia Sheinbaum, y por tener cercanía con el Partido Verde. Sí, o sea, no era así como que su gestión y muchas cosas hubiera logrado. Ahora, ¿qué sucede cuando, porque lo que sí me llama la atención es que lo que argumenta Rubalcaba cuando renuncia, sí es verdad, ¿no? Alito Moreno un día antes estaba diciendo que ni madres íbamos a permitir que se quedara Santiago Taboada y que impusieran un candidato del PAN. Y este señor Luis Cházaro, que estaba por el PRD, creo que tampoco tenía mucho conocimiento, yo no tampoco lo ubico mucho, pero el PRD también dijo que tampoco se iban a dejar y shala, y de repente amanecieron con toda la opinión contra. Es decir, aquí sí hay una evidencia de que alguien tomó una decisión y alguien les dijo, "Ch, ch, ch, aquí esta decisión la tomé yo y yo soy el que se queda con esto", que pues no sé quién pienses tú que sea, pero creo que hay alguien atrás que sí está diciendo las cosas van a ser así, porque según los acuerdos, pues no se respetaron. El PAN se quedó con candidatura de la presidencia y candidatura de la Ciudad de México, Jojo. Porque se supone que ya eso ya se había pactado, Claudio. Hasta donde yo sé, salió Marco Cortés y Alito Moreno a indicar que la repartición de las elecciones iba a ser de la siguiente manera, que el Estado de México y el Estado de Coahuila lo iban a decidir y iban a poner los candidatos El, el PRI. Y en este caso coincidió, los dos candidatos que manejó la oposición fueron del PRI, donde en el Estado de México perdieron y en Coahuila ganaron. Y en ese mismo momento dijeron que la opción de poner los candidatos de la coalición, porque tampoco dijeron que iban a ser del PAN, de la coalición, el derecho lo tenía el PAN de elegir, que sería la nacional de la presidencia, y la de la Ciudad de México. En donde hubo problemas y donde hasta donde yo sé, es que en ese de poder elegir al candidato, el PAN no se cerraba a que el que estuviera mejor posicionado fuera el candidato. Esto quiere decir que si un candidato o una persona del PRI tenía la ventaja en las encuestas, eso no impedía que el PAN pudiera elegir a esa persona el PRI. En este caso, por desgracia, coincide que el PAN elige a Xochitl, que ojo, Xochitl no está afiliada a ningún partido no, político, pero ella rige bajo el PAN en funciones políticas en el Senado, en este caso. Y Tabuada, pues Tabuada es abiertamente del PAN.
hasta donde sé, así fue la dinámica que acordaron. Y creo que hasta ahí es donde lo siguen respetando. El punto aquí, Claudio, como bien dices tú, es que, pues obviamente no hay una lógica del por qué un día anterior, Alito Moreno tenía un posicionamiento diferente y 24 horas posteriores, pues de la nada parece que ya se pusieron de acuerdo. Es algo, pues que queda ahí en lo oscurito, como lo que está pasando en Morena, ¿no? O sea, Sí, eso lo no que abona nada a la certidumbre de las votaciones, ¿no? es que ese es el problema, Claudio. Volvemos a lo mismo e insisto en tener un cuidado en observar como ciudadanos qué sucede. Al final los partidos políticos, créeme que lo único que les interesa es el poder, no las personas. Y en función de eso son la toma de decisiones. Por eso tú ves decisiones como Marcelo Ebrard, que durante 3, 4 meses generó una expectativa tremenda, como la generó Ricardo Monreal, y al final pues, se doblan al poder porque tienen que seguir mamando del erario público, tienen que seguir teniendo los recursos y los ingresos de nosotros los ciudadanos, pero sin dejar a un lado los intereses de los que realmente tienen el poder, que en este caso es López Obrador, y que realmente es el que él está decidiendo eh, qué quiere como continuidad. ¿Dónde va a quedar López Obrador? ¿Dónde va a quedar Ebrard? ¿Dónde va a quedar Monreal? No lo sabemos, como han quedado muchísimos políticos. En el caso de la oposición, lo único que me preocupa, y como para irle dando final a mi comentario del día de hoy, Claudio, es que yo sinceramente vuelvo a insistir lo que dije la semana pasada. Yo del lado de Xochitl Galvez veo mucha improvisación. Eso es bueno cuando son ocurrencias y eres espontáneo, pero ya cuando estás hablando de entrar a, a, a campañas, que ojo, son precampañas, hasta donde yo entiendo por lo que indica el Tribunal Electoral y el INE, en estas precampañas todavía no vamos a ver propuestas reales porque quedan prohibidas, pero sí ya vamos a ver la exposición por lo menos los siguientes 60 días, que son las precampañas, de los que van a ser los actores reales para ya contender por la presidencia. Regresando a este hilo, pues simplemente yo veo una falta de profesionalización por parte de Xochitl, que si quisiera hacer un papel digno, tiene todo para convertirse en la nueva presidenta, pero parecería, y es conectando puntos, y con esto termino, lo que tú dices, yo no sé, y lo dejo sobre la mesa, pues por qué de un día a otro se toman decisiones que a simple vista de los ciudadanos parecería que es en perjuicio de ellos mismos. Hablo por Morena y hablo por el bloque opositor. En este caso, enfocándome con el bloque opositor, pues yo espero que Xochitl tenga un equipo profesional que le ayude a realmente ver todo lo que se le va a venir, porque todo el aparato del poder lo tiene Morena y lo que es un hecho es que Morena no va a querer que gane Xochitl. Ah, no, 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 eso es evidente y hay que sacarlo, pero además también es evidente que aquí en la Ciudad de México, Taboada se lleva de calle a Clara Brugada, Claro, pero el grupo de choque de Clara Brugada puede ser más fuerte por muy pequeño que sea, para imponer este tipo de cosas. Habrá que ver cómo se van poniendo las situaciones, no en precampaña, yo creo que para la campaña, porque no va a ser limpio la forma en la que puedan ganar las elecciones. Eso es evidente y lo canto con anticipación el día de hoy, mi querido Juanjo. pues sí, Claudio, la verdad es que a lo mejor se escuchará muy simple este adjetivo, pero qué interesante el proceso que vamos a vivir. Por primera vez tú y yo, ya en este espacio, recordemos a todos los que nos ven que este espacio se inició, Claudio,
pues a lo mejor con diferencias ideológicas, políticas entre tú y yo, pero que nos unió un factor que fue la desesperación y el creer que una persona que prometió durante 18 años un cambio, empezamos a verlo tú y yo, que estaba errando y que era muy contrario de lo que decía a lo que hacía. Y entonces se abrió este espacio de conectando puntos, donde empezamos a querer ser parte de una solución como ciudadanos, a querer empezar a dar con nuestro testimonio cada fin de semana el acontecer de, del México que vivimos día a día, que somos privilegiados tú y yo, como muchas otra franja que está en nuestra situación, tenemos casa, comida, trabajo, podemos darle a nuestros familiares los recursos para seguir desarrollándose. Esa no es la realidad de muchos de nosotros. Pero lo más triste es que si nosotros no participamos activamente, en algún momento nos va a alcanzar eso, Claudio, en donde tú y yo, y como mucha gente que está en nuestra situación, tengamos que hacer más por menos. Entonces, este proceso se me hace interesante porque lo vamos a vivir y a contar en primera persona y vamos a ser partícipes desde el inicio hasta el resultado del mismo. Y sí, efectivamente, partícipes de manera directa con el programa, ¿no? A partir Claro, por supuesto. del análisis y la opinión pues, que nos ha caracterizado ya en 154 programas. 3 años. Que, que de la nada nos convertimos en fifís. Sí, O claro. sea, cuando tú apoyabas a López Obrador, caías en el chairo, eres chairo, cabrón. Pero en cuanto te empiezas a volver crítico, pues no, ya, entonces eres fifí. Bueno, nos tocó estar de este lado, amigo. Pregúntale a mi cartera, amigo. Sí, ya lo sé, amigo. Así pasa, no te creas. La verdad es que a mí se me hace increíble cómo políticos pueden, en este caso políticos, pero hay otro tipo de factores también, pueden dividir familias, amigo. O sea, es, Es que eso es a lo que iba hace ratito, amigo, con el asunto de la polarización. O sea, no puede ser que hoy, bueno, desde ayer, pero hoy esté tan polarizado en tú eres bueno, tú eres malo, tú estás tonto porque no piensas como yo, tú estás equivocado y automáticamente hay un juicio de valor y una descalificación en la forma en la que pienses porque celebras o no la victoria de un candidato en un país que está hasta la Patagonia, literal, o sea, claro, en el extremo del mundo, que no es tu país, que no es tu realidad, que por supuesto sí hay una afectación indirecta y todo lo que quieras, pero no es tu realidad, pero porque no está en los planes de un grupo al que pertenece el presidente y el presidente no estuvo de acuerdo con la victoria, entonces estás equivocado, estás mal, te descalifico, eres otra vez mi enemigo, aumenta la enemistad, o sea, esa polarización no puede ser. Y perdón por, a lo mejor me va a parecer muy fatalista y muy extremista y todo, pero vean lo que está sucediendo en Gaza por una polarización que hay, que por supuesto ideológica, es un religiosa. conflicto completamente diferente y es religiosa y viene de siglos o de milenios, ¿no? Pero están basadas a partir de un llevar extremadamente el fanatismo religioso a sus últimas consecuencias. Y si nosotros empezamos a ver el fanatismo político y lo llevamos a las últimas consecuencias, vamos a estar terminando en un conflicto parecido. Hay que Sí, tener cuidado. sí, y por último te quisiera preguntar si ya Andrés Manuel López Obrador felicitó a Milei, porque es humanista y es un estratega, es un democrático. Amigo, yo creo que ahorita primero está muy cansado y segundo está en los festejos, está en el desfile. Ahorita no Está en el desfile, es correcto. tiene problema. Que, amigo, déjame decirte una cosa. Se fue a Tijuana, se fue ¿a dónde? Nunca supo a Sí, dónde sí, fue. sí, sí, sí. Luego a la cumbre, que estuvo, lo traían en ching. Luego a Mérida, luego a
Quintana Roo, luego de regreso a Mérida y luego se vino para acá. No, trabaja mucho, amigo, trabaja mucho. El señor estaba hoy, pero enterito. Te voy a decir algo que me llamó la atención hace ratito. Estaban presentando a todos, estaban sentados en unas sillas que se veían bastante cómodas, muy poltronas, ¿no? Sí, Estaban sí, bien sí. sentados. El único al que le costó trabajo levantarse de la chingada silla fue a Luis Crescencio Sandoval. Bueno, y obviamente Alcocer, que Alcocer ya es un señor, Ah, bueno, ya lo ya Luis regalaron Bartlett otra vez durmiéndose, cabrón. a Ya, tierra al señor, ¿no? Pero López Obrador se levantó, amigo. entero. Si yo alguna vez dije que el señor estaba enfermo y que no aguantaba, perdónenme, me retracto, el señor es un roble. O trae toda la medicación del mundo, o de verdad, hierba mala nunca muere, el señor está enterito, pero enterito, qué bárbaro. Sí, sí, sí. Después de la chinga que le pusieron en este fin de semana que viajó como nunca había bajado en los 5 años de trabajo, Claudio, es qué que bárbaro. a él las etapas preelectorales lo alimentan, lo fortalecen, ¿no? Entonces, cuando va a estar más de lleno en esto, amigo. Sí, pues sí, está ahorita juntando energías para esto. Es Mumbra, güey. Él es Mumbra. En Pues vamos a fin, ver qué pasa, amigo. Yo, por lo tanto, te agradezco, como siempre, la oportunidad de participar en este espacio. Agradezco a todos los que nos ven. Agradecemos sus críticas. Súmense, inviten, involúcrense. De veras que lo que viene para adelante no es ya una decisión por nosotros, es por las futuras generaciones. Involucren a los chavos, a los hijos. De veras, de veras, de veras, ellos pueden ser el cambio de este país, amigo. bueno, futuras generaciones, no sé, amigo. Estamos a 25 grados en noviembre. No sé si vaya a haber futuras Ah, generaciones. bueno, sí, cierto, amigo. Pero bueno, nos vemos la próxima semana y pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Hasta la próxima.